1:39 de la tarde, estamos ya conectados con Jorge Martín, coordinador del área de migración y salud de la Organización Internacional para las Migraciones en el Perú. ¿Cómo está, señor Martín? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, queríamos abordar un tema que es central, que tiene que ver con el impacto de la COVID-19 en las comunidades más vulnerables. Nos referimos a peruanos refugiados y migrantes. Sí, en ese sentido hay una colaboración muy interesante entre ustedes como el grupo de RPP, también Radio La Zona y la Organización Internacional para las Migraciones de una agencia de Naciones Unidas, que justamente aborda este tema desde un punto de vista de la comunicación, llevando esta campaña En Salud Nos Cuidamos Entre Todos y Todas, que básicamente lo que aborda resalta la necesidad de hacer los cuidados comunitarios, los cuidados colectivos que nos ayudan a protegernos unos a otros y a evitar la transmisión, el contagio por COVID, que todavía estamos en esta pandemia que sigue vigente en todos los países, ¿no? Ahora, el tratamiento en Perú justamente a los refugiados, a los migrantes, en temas específicos de la COVID, ¿ha sido positivo? ¿Qué evaluación se podría hacer y cómo se viene desempeñando? Porque la pandemia no ha terminado tampoco. Como tú mencionabas al inicio, la pandemia ha afectado fundamentalmente a todos, pero a las poblaciones más vulnerables de manera realmente dramática, sobre todo en un país como Perú, que sabemos que tuvo una tasa de mortalidad muy alta, sí. Y los migrantes y refugiados no han estado exentos de estos. Y hubo varias fases, ¿no? Al principio fue más difícil, pero con el correr del tiempo el acceso a servicios de salud ha ido mejorando y eso fue muy evidente con el tema de la vacunación. La población migrante ha podido acceder a la vacunación para COVID. Y nosotros como Organización Internacional para las Migraciones estamos desarrollando un proyecto muy interesante en 12 regiones del país, donde tenemos dos pilares de atención. Uno, que está muy orientado a lo que es brindar asistencia humanitaria a esta población a través de distintas actividades. Acceso a asistencia en salud, pero también servicios de orientación, tanto en acceso a la salud como en regularización migratoria, en temas de prevención, temas de protección. Y el segundo pilar, que es el que me gusta resaltar a mí, es un pilar que está orientado al fortalecimiento de capacidades de los establecimientos de salud en la respuesta al COVID. Y en eso hacemos capacitaciones y sobre todo donaciones de equipamiento, de insumos, y esto no solo beneficia al migrante, también beneficia a la población de acogida, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a donar 8 ambulancias a 8 distintas regiones del país, y esa ambulancia finalmente es algo que beneficia y del cual van a poder usar tanto los migrantes y los refugiados, como también los peruanos que necesiten ese servicio. Y eso ha sido muy bien recibido por las autoridades de salud, con quien tenemos una excelente colaboración. ¿Y sabemos en el país cuántos migrantes hay en este momento? Claro, hubo una ola muy fuerte de migración venezolana por la crisis humanitaria que atraviesa ese país, pero ¿los tenemos identificados? ¿Sabemos cuál es su situación? ¿Cuál es su nivel de vulnerabilidad? ¿Qué edad tienen? Desde el inicio de la pandemia, las estimaciones hablan de alrededor de 1.200.000 personas que el Perú ha acogido. Obviamente esto es un fenómeno muy dinámico, ¿no? Y hay gente que llega, luego que vuelve o continúa su viaje hacia otros países. Así es. Por eso nuestra respuesta, como te mencionaba, es en 12 regiones, todo a lo largo de la ruta migratoria, que va desde la frontera norte, en Tumbes, Piura, hasta el sur, en Tacna, Puno. Nosotros tenemos presencia en Desaguadero, así como en Tumbes y en Tacna, pero también en Lima. Y estos migrantes tienen distintos niveles de vulnerabilidad. Las sucesivas olas que se han producido desde el inicio de este fenómeno migratorio ha traído distintos tipos de migrantes, y obviamente los que estamos viendo que ingresan cada vez lo hacen en situaciones de mayor vulnerabilidad, y hacia ellos fue fundamentalmente orientada nuestra respuesta. Por ejemplo, solo para terminar, en muchas regiones en el país entramos ya a una época de frío. Es más, ya hace frío fuerte en las noches.
hay, digamos, campañas dirigidas a eso, porque sabemos que mucha gente vulnerable vive en zonas donde no hay, pues, no se tiene incluso una frazada, ya es bastante. Claro, parte de la asistencia que nosotros brindamos como organización que da esta atención humanitaria, tiene dentro del componente, además de todo lo que comprende insumos para lo que es prevención, es decir, implementar las medidas de prevención para el COVID, también tenemos adaptado a cada región del país donaciones de kits que van, por ejemplo, donación de kit de abrigo. Eso lo hacemos mucho, por ejemplo, en la altura de Puno, claro, donde damos mantas, donde damos guantes, porque básicamente también es una población que cuando se va trasladando desconoce también las realidades geográficas, climáticas, y entonces a veces llegan niños, cada vez llegan más adultos mayores con problemas de salud, cada vez más graves también, porque durante toda la pandemia los problemas de salud se han agravado en general, no los que tienen que ver solo con COVID, sino enfermedades crónicas y otros, y entonces adaptamos nuestra respuesta a la realidad de cada contexto. Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista, Jorge Martín, coordinador del área de Migración y Salud de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. 1:45, y solo recordarles, ojo, que en salud nos cuidamos entre todos y todas. Es una campaña de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en el Perú, con el apoyo de RPP Noticias. 1:45, vamos a escuchar a los anunciantes. Venimos con más. Es una campaña de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Perú, con el